Y gracias por invitarnos a participar y mostrar el rol del bioquímico en el laboratorio en el contexto de la pandemia. Nosotros no somos expertos, no tenemos mucha experiencia, pero llevamos un tiempo ya de transición entre la aparición de este virus, que es el COVID-19, y el rol del bioquímico en la ayuda a determinar el diagnóstico junto al médico. El rol del bioquímico en general es diagnosticar y seguir en el control y seguimiento y tratamiento del paciente. En este caso va a ser del COVID. Y nos vamos a centrar dentro de toda esa información que tenemos en dos puntos donde el laboratorio actúa plenamente, que es en el diagnóstico y en la búsqueda de las huellas del virus. El virus lo vamos a encontrar en los hisopados, que es lo que más conocemos y que lo estamos haciendo desde el año pasado. Ese diagnóstico tiene que ser realizado por gente capacitada del equipo de salud para poder hacer un seguimiento en el contexto epidemiológico del paciente. Tiene una parte clínica, una parte de laboratorio y epidemiológico. Los casos positivos hay que aislarlos y hacer el seguimiento de sus contactos. Ese es el objetivo para evitar la propagación de la enfermedad. Si no pudimos diagnosticar la enfermedad en ese momento y nos ha dejado huellas el virus y no lo pudimos detectar en ese momento, nos queda en el laboratorio buscar la parte retrospectiva de esas huellas y que se llama, son anticuerpos, que ya muchos los deben conocer, por eso voy a hablar de una forma muy simple para que lo podamos entender. Es ahí donde la gente más consultas hace, de saber si ha padecido la enfermedad porque sus hisopados en el aislamiento le dieron negativos, o porque tuvo un hisopado con positivo y otro negativo. Entonces quieren saber si realmente padecieron la enfermedad. En ese caso se buscan las huellas, que son los anticuerpos, y ahí va a decir si dejó huellas o no. Esto es una parte importante de rastrearlos, digamos. También viene la otra parte donde actúa el sistema inmunológico, que es fabricación de anticuerpos con la inmunización, que también estamos ahora colocando, se está colocando las vacunas. Y es otra curiosidad de la gente. Tenemos que resolver las ansiedades y las curiosidades. Nos vamos a basar solamente nosotros desde el laboratorio en los recursos y disponibilidades que tenemos en la región. Y lo pueden consultar con cualquier bioquímico en su laboratorio de confianza. Pero es un seguimiento médico y esos eslabones no los debemos perder, ¿sí? Es importante el tiempo, ¿no? Se habla mucho del test rápido, de la fiabilidad. Esto es clave, seguir la recomendación, en qué momento realizárselo. Sí, es importantísimo porque de acuerdo al tiempo también va a ser la sensibilidad de los métodos y el diagnóstico y de acuerdo a eso el accionar del personal de salud o del equipo de salud. También es importante por ahí, como hablaba la doctora, diferenciar entre lo que es un test diagnóstico y un test de anticuerpos o de inmunidad. Un test de inmunidad de anticuerpos no reemplaza a un hisopado, que es un test diagnóstico donde uno evidencia la presencia del virus en el tracto respiratorio. Entonces, bueno, los anticuerpos aparecen cuando uno ya estuvo expuesto o en contacto con el virus, ya sea que se haya diagnosticado con COVID o no, y uno quiere ver si realmente tuvo contacto porque o padeció los síntomas o tuvo en convivencia con un caso positivo y le dieron los hisopados negativos, que ahí donde lo que decías vos de que estuvieron hechos por ahí en mal tiempo o por ahí justo no se alcanzó, había una carga viral baja, entonces no se pudo detectar el virus, entonces ahí entra el tema de los anticuerpos. Entonces los anticuerpos básicamente son para eso, para ver la huella inmunológica, ¿sí? Cuando uno tuvo contacto, sea que tenga diagnóstico o no, también obviamente por una cuestión de la parte de vacunación e inmunización, para las estrategias de inmunización se usa mucho, esto sería la utilidad básicamente de los anticuerpos, y bueno, y rastrear, digamos, el paso del virus. En cuanto a esos test de anticuerpos, tenemos, digamos, varios tipos de anticuerpos que se están haciendo en el laboratorio. Lo que se hace es buscar anticuerpos de fase aguda y fase crónica. Los de fase aguda son los que aparecen primero, los primeros días, entre los 7 y los 14 días de contacto con el virus, y después tenemos los anticuerpos de fase crónica o IgG, que le llamamos nosotros en el informe, que ya son anticuerpos de fase crónica, que son los anticuerpos que aparecen después. Se recomienda hacerlo, por ejemplo, por eso se solicita que sea 21 días después del diagnóstico. En el caso del paciente que tuvo COVID, dice yo me quiero hacer los anticuerpos.
¿sí? Porque a partir de ese periodo empiezan a aparecer los anticuerpos de fase crónico, que son los que van a perdurar en el tiempo. Como hablamos recién, por ahí no hay estudios, digamos, ya de referencia donde uno diga duran tantos meses, pero bueno, se estima que podrían durar hasta 6 meses los anticuerpos. La forma de saberlo es dosándoselo, haciendo un dosaje de anticuerpos, que bueno, es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Son test serológicos, o sea que es de sangre, no son en hisópados, los hisópados se reservan para la parte diagnóstica. Y bueno, entre los tipos de test que tenemos los test rápidos, que son los test que uno se puede hacer, como dice la palabra, en 15-20 minutos, con un pinchacito en el dedo, que son simples, que no requieren mucho equipamiento, que se hacen en laboratorios por ahí más chicos o en centros que se arman para eso, y bueno, y que obviamente tienen su parte positiva, que es el tiempo, la rapidez, el equipamiento, digamos que no es muy complejo, pero bueno, tienen sus limitaciones metodológicas. Y ahí aparecen los dosajes de anticuerpos, métodos más complejos. En nuestro caso, nosotros derivamos a Córdoba, laboratorios de referencia, donde ahí se hace una cuantificación, no sé qué quiere decir, que se mide cuánto anticuerpo se generó. En los test rápidos se dice si es positivo o negativo, y quedamos ahí, digamos, no hay mucha más información. Entonces, de esta manera, con el dosaje de anticuerpos, un paciente que tuvo COVID puede saber si tiene inmunidad, también por una estrategia de inmunización, porque por ahí la parte de inmunología, por ahí sugieren que con una dosis uno estaría ya protegido, teniendo anticuerpos obviamente dosados y cuantificados. Y bueno, entonces eso es una herramienta importante. Después, los nuevos anticuerpos que estamos haciendo ahora a raíz del tema de la vacunación, de la campaña de vacunación, son anticuerpos que son específicos, digamos, para una proteína que es con la que está formulada la vacuna, que es la proteína S, que se llaman anticuerpos neutralizantes, porque neutralizan el sitio de acción del virus, de unión al receptor de la célula. Entonces, puntualmente, si un paciente nos llama, nosotros lo consultamos, bueno, usted tuvo COVID, tiene la duda, está vacunado, porque de acuerdo a eso también es la indicación de que sea a partir de la segunda dosis, si está vacunado, después de los 15, 21 días ya se podría tomar una muestra, pero puntualmente para ese tipo de anticuerpos, que son distintos, que son más específicos. Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es lo que se está haciendo en lo que es la inmunidad, digamos, y el dosaje de anticuerpos. Tenemos esos 3 tipos de test y bueno, todo obviamente lo puede resolver el laboratorio. Siempre recomendamos que nos llamen, que nos consulten, que se asesoren, nosotros estamos para eso y respondemos muchas consultas al respecto y bueno, para nosotros es mejor para que les sirva también el resultado y sea confiable, ¿no? ¿Han encontrado personas que pueden haber sido asintomáticas y han desarrollado anticuerpos y preguntarle cuál es el nivel de inmunidad, si se diferencia de acuerdo a cada persona de las personas vacunadas? Claro, sí, han venido muchos casos de personas sintomáticas, sin diagnóstico, o sea que el hisopado negativo, pero con anticuerpos IgG, o sea, los de fase crónica elevados porque ya había pasado más de un mes, 2 meses de que habían tenido contacto. Y bueno, en el caso de la vacunación estamos observando diferentes niveles de anticuerpos que también por ahí hay que ver con el pasar del tiempo en los estudios con qué se correlaciona eso. Mucho es también con la reacción con el sistema inmune de cada persona, con la reacción a la vacuna, porque hay gente por ahí reacciona más con algún síntoma adverso leve y también genera más anticuerpos. Y bueno, ya se verá con el tiempo también la duración de esa inmunidad. Pero bueno, hay una variabilidad también que hay que ir estudiando, si bien hay valores de referencia establecidos internacionalmente, cada persona también tiene sus variables y bueno, y también nosotros lo vamos viendo y lo vamos apreciando día a día haciéndolo. Es muy interesante este aprendizaje permanente. Sí, ¿Han encontrado algún caso atípico que ha generado más anticuerpos, algo como más extremo? Una fue una experiencia propia en primera persona, me hice el dosaje de anticuerpos antes de colocarme la vacuna, que no tenía porque yo había tenido contacto con personas COVID positivos sin saberlo, o sea, a pesar de haber estado en contacto no generé anticuerpos porque obviamente con las medidas de bioseguridad evitamos eso. Pero bueno, después que me coloqué la vacuna, me hice el dosaje de anticuerpos post vacuna y ahí corroboré, eso me dieron reactivos. Y comparado con otros compañeros que también fuimos pocos los que nos hicimos, algunos reaccionaron mucho, me decían que después de la vacuna habían tenido una fuerte reacción y en el otro caso no había pasado desapercibida la vacuna. Y en mi caso también yo no sentía absolutamente nada, ninguna reacción adversa, nada, pero tuve una buena cantidad de anticuerpos. Y ahí vimos la cantidad de anticuerpos que generamos 3 personas distintas, muy diferentes, pero que reaccionamos, unas muchísimo, y esa había tenido una fuerte reacción a la vacuna. Por ahí dicen
y todo está en estudio, obviamente, que así como los que padecen COVID y tienen una enfermedad muy fuerte, que la pasaron muy mal, generan también mayor cantidad de anticuerpos. Nosotros no tenemos esa casuística. La provincia seguramente que lo estará haciendo y también habrá en el mundo porque ya hay tiempo para hacerlo. Nosotros recién estamos empezando. Para de referencia, ¿cuánto se considera una reacción o una generación de anticuerpos elevada? Y ahí nosotros en el informe, cada laboratorio, como te decía, se deriva en laboratorio de referencia, tienen diferentes métodos y ahí se especifica, de acuerdo a la unidad, el valor de referencia, valor de corte que se llama. Depende, no te voy a decir valores porque bueno, son dos laboratorios distintos, pero ahí está especificado, por ejemplo, más de 50 sería positivo de informe, quiere decir que es un título considerable. ¿Sí? Eso es en base a la validación del método que ellos tienen y normas internacionales, ¿no? Pero está especificado en el informe de acuerdo al método, y eso va a variar de acuerdo al método y el laboratorio, por eso tampoco te puedo decir un valor internacional general, pero está especificado y hay un punto de corte en donde uno dice, si tengo más que eso es positivo, hizo efecto la inmunización, si tengo menos que eso, o habrá que hacer un refuerzo o evaluar, y eso ya el médico o el personal de vacunación le dirá cómo proceder. ¿Hay personas que también desarrollaron la enfermedad y no generen anticuerpos? Nosotros particularmente no hemos visto en este caso, ¿no es cierto? Pero sabemos de otro caso, por ejemplo, de hepatitis B, en la parte de salud, que hemos sido vacunados y nos dosaron anticuerpos antes de vacunarnos. Después de vacunarnos nos dosaron los anticuerpos y hubo gente que no desarrolló anticuerpos. Pero eso es para otro virus. Pienso que también puede haber que no generen, pero eso ya depende de la inmunidad y del sistema inmunológico de cada uno, ¿no? Sí, la mayoría de los que nosotros, pacientes que hemos atendido, puntualmente sabíamos si habían tenido o no COVID. Sí hubo casos de gente que no sabía, que no tuvo ningún síntoma, pero dice me lo voy a hacer por las dudas y sí tenían anticuerpos. Puntualmente, bueno, algunos en el personal de salud o tenían un entorno que se habían contagiado la mayoría y tenían la duda. Uno indaga un poco y consulta y bueno, hubo sí un par de pacientes asintomáticos que se hicieron y tenían anticuerpos ya. Pero anticuerpo IgG, porque por lo que él nos relataban, tenían más de 3 semanas, 4 semanas de un posible contacto con un positivo. Pero bueno, surgen muchas dudas de esto y uno a través del laboratorio trata de rastrear y ver si pudo haber sido o no y de ayudar, digamos, también a hacer un diagnóstico por ahí retrospectivo en su momento o para una estrategia de inmunización posterior. Y bueno, y también es muy importante desde el punto de vista, por ahí queda en última instancia, pero estadístico, epidemiológico, por eso también la importancia de que no se hagan los autotest porque se pierde información muy valiosa, que uno después la procesa y lo usa en posibilidades de un rebrote, posibilidades de generar nuevas estrategias para ver, bueno, testear tanto sirvió, los anticuerpos hay que hacerlos acá, entonces es importante también que la gente consulte y que se haga todo digamos, dentro del círculo, dentro por lo menos con los profesionales de salud, digamos, que están en el tema, para que no se pierda. Básicamente eso y bueno, y para que nos podamos cuidar también correctamente y saber en qué condiciones estamos. Quien tenga la posibilidad de hacerlo, se recomienda realizarse este análisis para saber si se ha tenido o el paso de la enfermedad por la sangre. Sí, exactamente. Tenemos casos, por ejemplo, que vinieron al país, ingresaron con una PCR negativa que le hicieron en el país de origen, desde donde venían, y después de terminar la cuarentena en Argentina, le dio una PCR positiva. Entonces quedaron en la duda, ¿es positivo, tuve o no tuve? Yo no tuve síntomas. Bueno, en ese caso se sugiere hacerlo para ver si realmente lo tuvo. Si haces un dosaje de anticuerpos y te da positivo, es que realmente no hubo ninguno equivocado, es que tuvo la enfermedad y estuvo en distintos tiempos el hisopado. Por eso recomendamos que el hisopado sea hecho con gente capacitada, con personal de salud, y aquí bueno, hay una buena campaña, una buena protección para respetar las normas y los protocolos y los tiempos. Y la ansiedad nos mata. Entonces tenemos muchas consultas por ansiedad y la curiosidad, que van a servir posiblemente después para datos, pero bueno, recién estamos empezando.